tienes que asumir que debes dejar de ser el keyman. Tú puedes hacer que nadie más pueda hacer O sea, tienes que empezar a contratar talento. ese casi mito familiar. Pues bueno, no es un mito porque es real. Dedicamos mucho tiempo. No va a tener un impacto enorme en la facturación, por ejemplo. Es una responsabilidad también, ¿no? Representar el diseño español. Lo que tienes que hacer para contratar bien y retener bien y crecer a un equipo. Bienvenidos otra vez a nuestro podcast, 3 líneas al éxito con línea 3 cocinas. Hoy tenemos mucha suerte. Estamos aquí con Henry Berzelli. ¿Así? Es así. Pues Vale. Bienvenido, Henry. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Pues tenemos muchísima suerte de tener a Henry aquí. Pues Henry es el CEO de Edequo. Que es el nuevo nombre de Esmadeco, que todos lo conocemos en Madrid, y tienen un plan tremendo para la escuela, pero también es una persona súper interesante, un ciudadano del mundo, y yo creo que lo que vamos a aprender y lo que tengo ganas de compartir hoy es esa perspectiva de un empresario con una experiencia tremenda y un punto de vista empresarial aplicado al mundo del PyME. A mí me parece súper valioso y muy inusual en nuestro pequeño mundo, y entonces pues estoy súper contento de que estés aquí, Henry. Y yo, muchas gracias. Pues bueno, pues siempre empezamos con algunas preguntas así rápidas. Entonces, pues no podemos empezar con ninguna otra cosa, salvo tu edificio preferido. ¿Cuál será? El Taj Mahal, en la India. ¿El Taj Mahal? ¿Lo has visto? Sí, he estado allí. Es un espectáculo de equilibrio, de armonía, hasta el más mínimo detalle. O sea, nunca he visto algo así. Transmite unas sensaciones increíbles. Ahí en Agra hay que ir. Al Taj Mahal hay que ir una vez en la vida. Está en mi lista. Sí, lo apuntamos. La siguiente pregunta que te hacemos es el rincón favorito de tu vivienda. Una esquina que tengo en el salón, hacia el jardín, acristalada, que es mi sitio de lectura. Muy bien. Es el sitio, creo que mío y el toda la familia, entonces luchamos por ese sillón. Y 3 palabras que te definen. Bueno, te voy a decir 3 conceptos. O sea, uno es, creo que la tenacidad. Luego es soñador. Y por último, son 3 palabras en una, si me permites, pero creo que sé querer bien. Qué bueno. No nos habían contestado nunca así, ¿eh? Así que la verdad que muy bien. Con humildad. Hombre, No. hombre. Sí, pues queremos empezar un poco al principio. Y entonces, ¿nos puedes contar algo sobre pues, tu origen y tu familia, tu infancia? ¿Cuáles son las circunstancias que ha creado la persona que eres hoy? Sí, o sea, yo creo que lo más importante, lo que me define es, siempre he tenido la suerte de tener una familia maravillosa. La familia pequeña y la familia grande. Soy un ciudadano del mundo. Crecí en Estados Unidos, luego en Argentina, luego en Europa, otra vez Estados Unidos, otra vez Europa. O sea, me he movido mucho y estoy muy a gusto aquí en España, pero me considero ciudadano del mundo. Eso me ha caracterizado siempre. Me ha definido mucho el conocer muy pronto a mi mujer. Ha sido un regalo del cielo, entonces he tenido muchísima suerte. Entonces soy principalmente, hoy me preguntas quién es Henry, pues soy un marido y soy un padre de 4 hijos maravillosos. Qué bueno. Y ese origen de mover de varios países, ¿eso por qué fue? ¿Qué produjo esa situación de vivir en varios países? Sí, o sea, mis 4 abuelos fueron húngaros y tuvieron que huir cuando entraron los rusos en Hungría con el comunismo y estaba cayendo el telón de acero, ¿no? Entonces salieron ahí en el 48 como pudieron. Los padres de mi madre, con mi madre 2 años en brazo, caminando ahí por el bosque y cruzaron la frontera a pie, con lo que hoy llamaríamos traficantes de personas, guiándoles pagado como servicio. Y gracias a Dios, porque al otro lado de la frontera estaba la Cruz Roja esperándoles y se quedaron en Viena. Y por la parte paterna, pues salieron en moto, tuvieron la suerte de tener moto,
y terminaron a través de Suiza, acabando en Argentina. Por eso yo crecí durante 16 años, toda la época escolar la hice en Argentina, por ese vínculo familiar de la familia de mi padre, con ese maravilloso país que nos acogió también. Y esa historia y ese legado, ese casi mito familiar, pues bueno, no es un mito porque es real, ¿no? Pero tendrá peso en la familia y en tu mente. ¿Cómo ha afectado esa historia a tu mentalidad? Bueno, en primer lugar, el ejemplo de un nivel de esfuerzo enorme en todos mis padres, mis tíos, o sea, todos tuvieron que empezar, mis abuelos, de cero realmente. Han sido tremendamente trabajadores, con lo cual el valor del esfuerzo, esto es algo que nos inculcaron a mis hermanos, a mí, a mis primos desde muy pequeños, porque lo veía que había que sacar adelante a la familia. Mi padre era empresario de pymes, montaba una, iba bien, otra que no iba bien, pues empezaba otra vez, se arruinaba, pues creo que con 60 años mi padre se arruinó y volvió a abrir otra empresa, ¿no? O sea que el esfuerzo es uno de los grandes valores que aprendí. Segundo, que el mundo es muy grande y está abierto a nosotros. Por tanto, cuando en un momento en Argentina la cosa evoluciona de una manera desfavorable, entendíamos, pues mis dos hermanos y yo pues terminamos emprendiendo la vuelta a Europa, ¿no? Y yo voy a Alemania a estudiar, luego me voy a trabajar a Londres y termino aquí en España, que es un sitio maravilloso. Pero el mundo es grande y hay que atreverse. Y no pasa nada por empezar otra vez y en otro sitio. Es algo que ha estado siempre ahí en la educación y por eso tengo hijos que de los dos mayores ninguno está viviendo en casa, están estudiando fuera, ¿no? Y eso me gusta mucho, que tengan esa valentía y ese coraje, ¿no? de perseguir sus sueños, los que sean y donde sean. Sí. Ese coraje, entonces, pues ha terminado siendo parte del ADN de la familia, ¿no? Totalmente. Sí. Sí. Y entonces, pues, y tu carrera profesional, porque realmente, pues, llevas poco tiempo con la escuela, ¿verdad? ¿Cuál es la historia profesional antes de entonces? Pues yo no tuve la suerte de tener una vocación que yo reconociera cuando era joven. Tengo un hijo que está estudiando cine y siempre digo qué envidia que me da que sepa desde tan joven lo que quiere hacer. Yo esa suerte no la tuve. Entonces yo estudié empresariales, ADE, se diría aquí en España, y me fui a trabajar a la banca porque contrataban mucha gente y me fui a un sitio que se llama Londres pues porque hablaba bien inglés y porque me daba la sensación de que era un buen sitio para empezar una carrera en banca, ¿no? Y así fue. Pero no fue por una pasión, sino simplemente era un tema más racional. Necesito labrarme mi futuro. No tenía más que una buena educación, que se la agradezco mucho a mis padres, pero no tenía ningún dinero, no tenía un network en Europa. Cuando dije, ¿dónde empiezo? Pues ahora, si va a ser banca, me voy a Londres. Y ahí estuve 25 años en el sector financiero y con épocas mejores, épocas peores. Estuve en Londres, en Nueva York, en Madrid, más de 18 años. Y en general aprendí muchísimo. Me fue muy bien, gracias a Dios. Me esforcé mucho, trabajé mucho. Pero llegué a un punto donde me faltaba propósito. Y entonces empecé a buscar un cambio, ¿no? Al final yo creo que para ser felices, que es lo que en el fondo queremos ser todos, necesitamos sentirnos útiles. Necesitamos tener un propósito en el día a día. Y a mí eso, después de casi cuarto de siglo en la banca de inversión, pues me terminó faltando y me llama. Y en la búsqueda de un propósito encontré lo que es el sector de la educación, que tiene un impacto tan potente, tan bonito, ¿no? en los alumnos. Y entonces me atrajo mucho y ahí me fui a buscar el proyecto. Sí. ¿Y cómo encontraste ese proyecto? ¿Cómo fue ese comienzo o ese cambio? Bueno, eso fue estar atento y buscar proyectos de empresas que pudieran necesitar un cambio, ¿no? Eso los hay modelos que se pueden seguir y hay mucha trayectoria, con lo cual tengo la gran suerte de haber hecho un MBA en el IES, que es una escuela de negocios estupenda. Ahí aprendí mucho. Ellos tienen una cátedra que se especializa en lo que es el modelo de Search Fund. Bueno, pues ahí pude aprender a través del IES, a través de buenos amigos, que es posible invertir en un proyecto aunque no conozcas nada del sector, seas completamente novato, que te puedes reinventar. Y bueno, tuve la suerte de encontrar a la Escuela Madrileña de Decoración, ESMADECO,
que realmente llevaba muchos años, 18 años, dando una formación excelente. Y bueno, era una joya y que en ese momento pues estaba en una situación de buscar, donde se buscaba un cambio de propiedad y de gestión. Dije, bueno, este es mi momento para reinventarme yo a algo con más propósito, completamente distinto, que me rejuvenezca, que me fuerce a salir de mi zona de confort, a aprender y llevamos así en eso algo más de 2 años. Y tenías claro de que ese nuevo proyecto, porque entiendo que primero pues quieres un cambio, ¿no? Sí. Luego tenías claro que ese nuevo proyecto iba a estar en el ámbito de formación. Sí, Sí. porque es un sector que realmente es diferencial en cuanto a tiene un impacto muy directo en la vida de las personas. Y yo creo que después de muchos años de banca, donde me faltaba esa conexión de banca e inversión, que estás muy lejos de la persona, ¿no? O sea, entonces necesitaba ese propósito y me encantó. Entonces vi distintos proyectos y este de Esmadeco pues era uno donde el cambio en la vida profesional y personal al que colaboramos como escuela era tan patente, era tan bonito y dije, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que quiero ayudar a contribuir a crecer y a mejorar en lo que pueda. Sí. ¿Y qué influencia tenía tu experiencia en IS? Porque IS, pues siendo pues, una escuela pues, posiblemente la mejor que hay en el mundo De las mejores en hispanohablante. España, sin duda, sí. Y eso fue algo que informó tu decisión de querer participar en el mundo de formación. Sí, o sea, el IS me ha ayudado mucho en todo lo que es formación generalista porque hice un MBA full time en Barcelona, una ciudad maravillosa, donde estuve casi 2 años disfrutándola y aprendiendo mucho, porque yo profesionalmente en banca, pues siempre el mundo de la finanza pues es ese segmento. Y en el IS es la primera vez que le dediqué tiempo al marketing, a las operaciones, a lo que son el tema de personas y de cultura, pues a todo lo que no es finanzas, ¿no? Entonces me abrió bastante la mente. Y aparte en el IS sí transmiten, creo que muy, muy bien la vocación de servicio. O sea que al final estamos aquí para ser útiles y prestar un buen servicio no solo a nuestra familia cercana, sino que a nuestro entorno, a la ciudad en la que vivimos, al país en el que vivimos. Y si lo somos, si logramos tener impacto positivo, es cuando realmente empezamos a tener una sensación de satisfacción con nuestro día a día. Yo me levanto por la mañana y voy contento a trabajar, aunque trabajo muchísimo. Y eso es algo en lo que ha mejorado muchísimo mi vida. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Y porque veo que el impacto que tenemos en la vida de los estudiantes que se transforman, ¿no? Que transforman su pasión en su profesión, que es lo que les decimos a los estudiantes, pues es verdad. Lo hacemos francamente bien con su esfuerzo y el nuestro, ¿no? Entonces es muy bonito. Creo que pocos sectores tienen esa gran ventaja del impacto tan evidente que puedes tener cuando hacen las cosas bien para los que confían en ti. Sí. Sí, que ese propósito que has visto en tu hijo, precisamente es lo que has terminado encontrando. Sí. Unas décadas más tarde que él, pero lo importante es encontrarlo. Sí, el tema no va de contar años. Y hubo como un momento, un día, porque es una decisión muy importante. Hubo un momento en la que tenías claro, pues eso sí, lo voy a hacer. Sí, esto es gracias a mi mujer. O sea, yo llevaba tiempo desmotivado y aburrido en el trabajo porque se había hecho muy rutinario. O sea, estoy tremendamente agradecido a mi equipo con el que estuve trabajando 18 años aquí en España, pero es verdad que en un momento la rutina me pudo. Y entonces un momento, una noche mi mujer se sentó conmigo y dijo, mira, es que no puedes seguir tan desmotivado los 20 años que igual te quedan de trabajo. Entonces tengo la enorme suerte, que es una señora que aparte de ser muy inteligente para decirte algo así, y motivarme al cambio, pues tiene un trabajo que está bien remunerado. Entonces ella me dio la oportunidad por su propio esfuerzo y por su situación profesional de que yo pudiera hacer un salto, ¿no? Yo ahora siempre digo, yo trabajo el doble y gano la mitad que antes. Sí. Y soy muchísimas veces más feliz en el día a día que antes. Pero esto no lo podía haber hecho sin mi mujer y el defining moment fue esa conversación con mi mujer donde me dijo, mira, tienes que encontrar algo que en el día a día te llene más. Sí. Y hay muchas personas que piensan en cambiar el trabajo, pero no se atreven. ¿Por qué crees que tantas personas no toman esa decisión?
Bueno, por experiencia propia, porque no sé leer las mentes de las tantas personas, ¿no? A las que aludes. Pero yo creo que hay un factor que es un bloqueante en la vida muchas veces, que es el miedo. Y eso es un gran enemigo del ser humano. Te restringen tu libertad de intentar algo. A veces es el miedo a fracasar, a veces es el miedo a hacer el ridículo, a veces es el miedo a tener menos medios y no poder irme de vacaciones como, no sé, bueno, el miedo en general. Entonces yo creo que en mi caso ralentizó mucho el miedo a, ¿y si no me sale bien? ¿Y si lo que intento no? Y en el fondo, haciendo banca de inversión, ¿dónde puedo? Bueno, es el miedo, ¿no? Al no poder. Entonces yo creo que en general hay que quitarse eso. Eso es una cadena terrible y que no pasa nada por fracasar. Si aprendes de ello, y si reconoces rápido tus errores. El problema es fracasar y negar la realidad, ¿no? De que he fracasado, ¿no? Pero si aprendes rápido tus errores, pues un fracaso puede ser un gran tesoro, ¿no? Y de ahí vas puliendo, vas mejorando y sale una versión mucho mejor de ti, ¿no? Pero yo creo que uno de los grandes limitantes es el miedo. Sí. Y nos puedes contar entonces cómo fue y cómo ocurrió la adquisición de la escuela. ¿Cómo te uniste a ese grupo inversor? Bueno, en verdad el grupo lo armé yo. O sea, yo estaba buscando proyecto, encontré algo que me parecía una joya en cuanto a calidad docente y en cuanto a impacto en los alumnos que vienen con nosotros muy poco tiempo y son capaces, muy poco tiempo, porque el claustro lo hace muy, muy bien, de cambiar de profesión de manera exitosa. Vi eso y después vi otras áreas que se podían mejorar y que yo tenía la sensación que con el trabajo, esfuerzo y los medios adecuados podíamos mejorar, ¿no? Todo lo que se refiere quizás al ámbito pues más puramente empresarial, ¿no? La gestión del dato, pues temas de marketing. Bueno, yo creo que había muchas cosas en lo que yo sentía aquí puedo aportar a mejorar, pero lo que había era excelente. Que una gran habilidad formadora del claustro, una reputación excelente por hacer muy bien lo que prometemos, que es el enseñarte a transformar tu vida, ¿no? Ayudarte a transformar tu vida, perdón, de lo que es una pasión, un hobby a una profesión. Y eso se hacía muy bien. Todo lo demás tuve la sensación que yo podría aportar. Entonces fui buscando lo que dicen smart money, inversores y apoyos que pudieran, digamos, ayudarme a mejorar en los distintos ámbitos. Pues algunos especialistas en marketing, algún especialista en tecnología, pues en los distintos ámbitos pude juntar un grupo de inversores y luego más adelante colaboradores que me permitieron pues analizar muy bien la situación, verificar ¿no? las hipótesis. Efectivamente, aquí hay mucho potencial para seguir haciendo muy bien lo que ya hacemos, pero hacerlo para más y para tener más impacto en más sitios. Y bueno, fue realmente luego un tema de M&A habitual a lo que en un tamaño más pequeño, pues lo que yo venía haciendo durante cuarto de siglo casi. Sí, esa experiencia ya lo tenías. ¿Y qué es lo que típicamente busca? A lo mejor este caso es como muy personal, ¿no? Pero ¿qué es lo que está buscando normalmente un grupo inversor en una empresa que quiere comprar? ¿Cuáles son las características que buscan para comprar una empresa? O sea, cuando hablamos de un inversor institucional, sea un fondo, que nosotros no somos un grupo de inversores que yo al menos somos un fondo establecido, ¿no? De capital riesgo, que le llamamos a capital privado, o un operador de un cierto tamaño que busca crecer vía adquisiciones, yo creo que busca varias cosas. Uno es, en general, excelencia en algo. O sea, tienes que destacar en algo. Entonces, pues aquí era muy fácil porque realmente la Escuela Madrileña de Decoración, ESMADECO, destaca en calidad formativa para el segmento adulto que quiere cambiar de profesión. Con lo cual, eso existía, ¿no? Y yo creo que cualquiera que se plantea un día querer vender su empresa tiene que esforzarse mucho en definir y hacer la realidad en que soy líder en este segmento. Y eso hacerlo muy bien. Tiene que ser reconocido como líder en un segmento. Luego hay una cuestión de tamaño. O sea, el M&A es muy arriesgado porque un cambio de propiedad, un cambio de gestión, muchas veces lo conlleva, ¿no? El cambio de propiedad, pues conlleva muchos riesgos, ¿no? Y cuanto más grande la empresa, pues más, digamos, amortiguado vas, ¿vale? Porque puedes aguantar mejor los vaivenes en el corto plazo. Por lo tanto, hay que ser líder en algo y hay que tener un mínimo tamaño para que a un comprador o a un fondo le merezca la pena dedicarte tiempo
y luego asumir el riesgo de una adquisición. Yo creo que estos dos factores, ser muy buenos y tener un mínimo de tamaño para ser visible y relevante, son esenciales. ¿Y cuál es ese tamaño? Bueno, de eso depende mucho del sector. Es mucho sector. Pues hay gente que lo mide en facturación, hay gente que lo mide en EBITDA, pero EBITDA en el mundo de la pyme pues, es a veces una quimera porque es lo que en cada momento el gestor decide en qué es. Pero entonces en empresas más grandes, auditadas, pues suele ser un poco más, suele ser distinto, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que para ser una empresa relevante en un sector, pues deberías estar aspirando a tener dos dígitos en cuanto a millones de facturación, ¿no? O sea, pero bueno, hay sectores muy pequeños, sectores muy grandes. Igual hay sectores donde si no facturas 20, 30 millones no eres nadie. Pero en general yo creo que hay que aspirar a estar cerca de los dos dígitos para que el que te compre, si es un grupo, digamos, industrial, un trade buyer que decimos, pues note en la cuenta de resultados que te ha incorporado, porque si no, ¿para qué el esfuerzo que es muy grande? Y en el nivel de rentabilidad también. Tiene que haber un mínimo de margen que les compense. ¿Vale? Entonces, esto muchas veces en España, que es un país de pymes, esto es un reto. Esto es un reto porque muchas son demasiado pequeñas para estar en el radar de nadie. ¿No? Entonces, aquí en España hay una gran tarea por delante de consolidación y crecimiento del tejido empresarial que permita que de repente actores internacionales digan, venga, voy a comprar o a hacer una alianza con esta empresa, porque a veces tenemos tantas pymes tan pequeñas que no estamos en el radar de grandes actores en muchos sectores, por ejemplo en Europa, ¿no? Que son naturalmente una pyme española, normalmente su socio, si es de fuera, va a ser de Europa. O sea, la quimera de que viene un chino, viene un americano, para una pyme casi nunca sucede. Porque si ya somos pequeños, las pymes españolas de media comparada con las francesas, británicas, alemanas, pues imagínate de Estados Unidos. Pues ahí hay una mediana empresa es otra cosa, ¿no? En cuanto a tamaños, facturación y equipos. ¿Y por qué crees que eso sucede con los pymes en España? ¿Por qué los pymes se quedan como pymes y no hacen ese paso más al mediano que el pequeño? Bueno, es muy difícil. O sea, mi padre, que siempre ha sido empresario de pyme, pues hay cosas que nunca habría hecho, ¿no? O sea, mi padre nunca le hubiera dedicado mucho tiempo a los datos, porque los tenía todos en su cabeza, ¿no? Entonces, si viene alguien de fuera y analiza, por ejemplo, la pyme de mi padre, quiere analizar los datos y verlos registrados en algún sitio y hacer análisis, y no le va a valer que esté en la cabeza de alguien. Entonces no va a asumir ese riesgo. Y pues hay un problema de key man risk también, ¿no? O sea, si tú quieres crecer, tienes que, como gestor o como dueño, tienes que asumir que debes dejar de ser el key man. O sea, tienes que empezar a contratar talento, confiar en el talento. Y como te pasa tantas veces cuando contratas a un mando intermedio, ¿no? Puedes pensar que tú lo harías mejor. Y entonces es muy tentador decir, no, aquí me meto, ¿no? Pero lo que tienes que hacer para contratar bien y retener bien y crecer a un equipo es confiar en él. Confiar en que has contratado bien y luego confiar en esa persona y ayudarle, pero preguntarle, hacer las preguntas adecuadas para que crezca él, ¿no? Buscar el éxito de los que están contigo como mandos intermedios. Eso es muy difícil para mí, como mi padre, hubiera sido imposible, que ha sido siempre fundador de sus empresas, que hacía todo y probablemente consideraba con razón que lo hacía todo mejor que todos sus colaboradores, ¿no? Pero entonces significa que por eso sus empresas nunca tuvieron más tamaño de lo que él podía abarcar. Entonces, para crecer, tienes que contratar talento, confiar en él, pagarlo, porque como dicen en inglés, you pay peanuts, you get monkeys. Entonces, necesitas pagar bien para tener gente cualificada trabajando para ti. Y luego confiar en ellos y dejarles hacer. Y eso es un tema cultural. Es muy difícil delegar y confiar en otros. Sobre todo cuando crees que quizás se están equivocando. Ahí no meterte y simplemente hacer las preguntas y no decir, no, aquí voy a corregir esto porque si no, deja que se equivoquen. Y eso culturalmente es muy difícil. Yo creo que quizás en España
quizás el tema del fracaso, cómo se lidia con el fracaso, cómo se gestiona, se oculta, no se oculta, se trabaja sobre él o no. Quizás hay un tema cultural donde podemos aprender, quizás del mundo anglosajón, donde el fracaso pues no está tan mal visto como aquí, porque sabemos que todos fracasamos muchas veces. Yo me equivoco todos los días varias veces y en casa desde luego me lo recuerdan rápido, ¿no? Pero sí, si tienes miedo de equivocarte nunca harás nada. Y uno de los grandes retos del empresario de pyme en España es contratar talento, dejarle hacer, dejar que se equivoquen y quizás equivocarte cuando contratas, no pasa nada. Puedes corregir, puedes ayudar a desarrollar. Esto creo que es un tema cultural importantísimo para que las pymes aquí puedan crecer, absorber un competidor, atraer capital, ¿no? Cuando tienes un equipo directivo puedes atraer un fondo. Cuando eres un one-man show y todo depende de que tú estés sano y con ganas de trabajar, ningún fondo en su sano juicio que gestione dinero de terceros puede apostar por ti. Es muy difícil. Yeah. Entonces, si hablamos de un pequeño estudio de arquitectura, por ejemplo, y ellos tienen en cuenta, pues eso, que tienen que tener un especialismo, ser excelente en algo, ¿no? Eliminar ese key man risk, que crear un equipo realmente, que no dependa de solo una persona y que están con un tamaño de, pues vamos a decir, como 10 millones de facturación para arriba. Si consiguen esto, un estudio de arquitectura estaría en una posición para conseguir vender la empresa o atraer inversión o hay otras cosas. Pues justo me preguntas por un sector que desconozco en cuanto a operaciones completamente. O sea, yo he hecho operaciones M&A en sectores, nunca he tocado el sector de estudio de arquitectura, que es un servicio, son servicios, esto es un tema, depende de profesionales, no es como una fábrica, entonces no desconozco lo que es el tipo de actividad. Pero en principio suena que sí. O sea, si tú a un inversor le puedes trasladar que eres relevante por tamaño, que le va a mover la aguja el incorporarte. O a un fondo le puedes decir que tú eres una plataforma para seguir creciendo e integrar otros estudios, ¿no? Por otro lado, le puedes trasladar que tienes realmente un know-how especial en algo. Por ejemplo, tenemos un socio en México que es especialista en interiorismo, es un despacho de arquitectura muy grande y son extraordinarios en todo lo que es interiorismo y la arquitectura de oficinas. Tienes una expertise, claro. Tienes una expertise, tienes tamaño. Tienes un equipo directivo, que significa que si el dueño que te ha vendido la empresa o que te permite entrar en su capital, mañana, ¿no? Dios no lo quiera, pero se enferma, en fin, todos moriremos. Por tanto, en algún momento eso toca. O sea, no es un va a pasar, o sea, es que va a pasar. El tema es cuándo, ¿no? Entonces, tú como inversor tienes que tener cuidado de no depender demasiado de una persona. ¿No? Entonces, si ves que eso está mitigado porque hay un equipo directivo que es de calidad, que realmente tiene autonomía, pues yo creo que sean las bases para decir, sí, esto es un proyecto invertible. Invertible en los términos de, digamos, financieros, donde tú entiendes que los riesgos son razonables y entonces puedes hacer un esfuerzo como inversor. Sí. Entonces al final, pues estas reglas del juego de crear empresas sí se aplican al mundo de interiorismo, de arquitectura. A lo mejor hay un desconocimiento de qué es lo que tenemos que conseguir para entrar en ese juego, pero sí es posible. No tenemos que quedarnos con la idea de, es imposible escalar este negocio, es imposible llegar a... O sea, hay sectores a veces donde la cosa, el viento lo tienes muy de frente. Entonces, te tiene que acompañar. O sea, tú puedes hacer todos los deberes y aparte tener buenos márgenes, que evidentemente, cuando digo una buena facturación es con un margen adecuado, ¿no? Sí. No, pero tú puedes hacer todo bien y el sector de repente no te acompaña y hay una sobrecapacidad. Y entonces, aunque has hecho todos los deberes, no vas a encontrar una buena operación. Igual no encuentras ningún comprador porque, yo siempre insisto, la mayoría de empresas mueren, no se venden, mueren. Pero si haces todos los deberes y te acompaña razonablemente tu sector, tu segmento y la economía del país, el sitio donde estés, es absolutamente factible atraer capital. O sea, hay mucho capital que busca dónde ser invertido. Muchísimo, muchísimo. Y hay muchísimo talento emprendedor en España. Muchísimo. El mundo de arquitectura, el mundo de material y construcción, el mundo del diseño, el mundo de la formación. O sea, hay mucho capital. Lo que realmente hace falta a veces es cierto rigor para
que se den las condiciones que ese capital pueda atreverse. El capital suele ser muy miedoso. ¿Vale? Entonces tienes que mitigar los riesgos suficientemente y ser suficientemente relevante para que alguien diga, quiero invertir en esta empresa de Steven porque es líder en esto y está creciendo y puede ser una plataforma para... O sea, siempre son apuestas. El M&A siempre es una apuesta de mucho riesgo para el que invierte y hay que ayudarle a mitigarlos. Y entonces ahora ya que has hecho este cambio, es un cambio radical a nivel profesional, incluso personal y todo esto, ¿qué es lo que te significa, qué significa para ti ser el líder de un centro educativo? Y más específico, ¿qué es lo que más te ha sorprendido ahora ya? Tú eres el número 1 en esta organización, todo para contigo. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de ese rol? Bueno, en primer lugar, lo que me ha sorprendido es lo bien que puedes crecer como equipo cuando partes de algo muy bueno, aunque sea pequeño. O sea, teníamos, desde que entré en la Escuela Madrileña de Decoración, el equipo era excelente, muy comprometido, con un firme propósito, todos, el docente, el equipo, digamos, de asesoramiento, el equipo de soporte, el propósito de ayudar a nuestros alumnos a hacer realidad sus sueños. Partiendo de ahí, me ha sorprendido lo fácil que es crecer ese equipo con incorporaciones de fuera y que compartan ese propósito. Y el compartir el propósito es lo que ayuda a generar esa cultura de mejora continua y de siempre estar buscando cómo le puedo ayudar mejor. ¿Dónde estamos flaqueando? ¿Dónde podríamos mejorar la formación? ¿Dónde podemos? Por eso creamos la red de alumni. Tenemos más de 1.300 exalumnos en una red alumni interiorista súper potente. Esto nadie lo tiene en España, donde tienen networking, tienen eventos, formación continua. Y eso de alguna manera existía y lo único que tuvimos que hacer es darle forma, poner un responsable, darle medios, ¿no? Pero me ha resultado realmente sorprendente es, si la base es tan buena como en Esmadeco, lo fácil que es ir incorporando talento, manteniendo el rumbo y el propósito. Y yo no diría que yo soy el número 1, somos realmente el mindset de la mediana empresa, que a lo que aspiramos a ser, es que no hay número 1. Mi rol es 360, yo estoy ahí para ayudar al resto de directivos y a todo el equipo, pero principalmente el comité de dirección, estoy ahí para ayudar a que cada uno pueda brillar en su responsabilidad y mejorar como profesional personalmente también, ¿no? Sí. Entonces, ese es mi trabajo, con lo cual es un trabajo muy de coordinación, de escuchar, de retar con preguntas, de poner medios, ¿no? Este es realmente el rol. Aquí, número 1 en nuestro caso son los alumnos. Sí. Y si pues queremos hablar entonces pues específicamente de la escuela. Y entonces pues como has comentado antes, era la Escuela Madrileña de Decoración, súper conocido en España, y decidiste cambiar el nombre de la marca. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de ese cambio, de ese rebranding? Sí, o sea, la marca Escuela Madrileña de Decoración es una marca muy potente. También lo es la marca Esmadeco. Tú lo utilizaste al comienzo de la entrevista. Entonces, teníamos un pequeño problema, es que teníamos 2 marcas y una cierta confusión. ¿Qué usamos? Somos Escuela Madrileña, somos Esmadeco. Eso ya era un punto de partida complejo. Luego, tenemos cada vez más alumnos de fuera de Madrid y de fuera de España. Hemos abierto en México. Hemos incorporado más de 100 alumnos de México solo este año. Entonces, el nombre Escuela Madrileña se nos había quedado un poco pequeño. Estamos tremendamente orgullosos y agradecidos de ser madrileños, pero entendíamos que teníamos que tener un nombre que ya refleje mejor el alumnado que tenemos, que es mucho más diverso que solo de la Comunidad de Madrid, que también son importantísimos para nosotros. Y después también queríamos hacer hincapié a lo que nos dedicamos. Nosotros somos una escuela de interiorismo. La decoración es parte del interiorismo. Entonces nosotros realmente, nuestros docentes enseñan a los alumnos a transformar ideas, ¿no? De ideas en espacios, transformar los espacios. El cubo viene del dónde, qué espacio. Pues puede ser un salón, puede ser un dormitorio, puede ser un restaurante, el lobby de un hotel, puede ser una oficina, ¿no?
Idea, ide, quo, el lugar. Idequo, viene de ahí. Entonces realmente queríamos señalizar que hacemos mucho más que decoración. Llevamos 18 años haciendo más que decoración, pero el nombre se nos había quedado tanto por significado como por geografía un poco pequeño. Pero estamos tremendamente orgullosos de seguir siendo la Escuela Madrileña de Decoración. Simplemente estamos evolucionando a ser pues, más allá de las fronteras, más allá de lo que es la decoración, incluyendo nuevas formaciones y también incorporando nuevas audiencias, ¿no? Tenemos cada vez más jóvenes, cada vez más hombres, ¿no? Sí. Antes teníamos un discurso muy centrado en una parte importantísima de nuestro alumnado, que son señoras entre 30 y 55 que buscan reconvertirse. Ahí nacimos para esa audiencia. Sigue siendo importante para nosotros, pues tenemos cada vez más señores y tenemos cada vez más gente por debajo de los 30. Sí. Con lo cual también sentíamos que teníamos que evolucionar a una nueva marca para dar cabida a todos, ¿no? A los buenos alumnos que seguimos teniendo y exalumnos de esa franja de mujer de 30 a 55 que se reconvierte profesionalmente, sigue teniendo su casa con nosotros y el éxito en esa formación está muy demostrado, pero también queremos analizar a las otras audiencias que esta es su casa. Sí, sí, como de alguna forma se está ampliando el mercado, ¿no? De que esa necesidad de querer reinventarse no es exclusivamente derecho de un género ni una edad específica. Absolutamente. Porque creo que la gente cada vez más, los jóvenes, y digo jóvenes, tengo algo más de 50 años, con lo cual para mí joven es bastante amplio, ¿no? Pero los jóvenes por debajo de 40 y 30 se están dando cuenta que esto del trabajo para toda la vida, pues yo creo que esto igual en muchos casos ha pasado, ¿no? Ujú. Ahora es estar en constante formación, desarrollar tus conocimientos, tus habilidades, tu network y hacer algo de lo que disfrutas, que es lo que te hace ser bueno. Tú eres bueno en algo porque le dedicas energía y tiempo normalmente muy correlacionado con el hecho que te gusta. Y entonces empiezas a pasar de bueno a excelente y tener un impacto mayor en la gente con la que trabajas y a las que sirves. Sí. Pues Rocío y yo tuvimos suerte el otro día de poder ir al nuevo campus. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué significa el campus para IDECO? A ver, nuevo campus en Zurbano 80, para nosotros es, Aitor, nuestro director académico, lo llama con cariño, es un hervidero de creatividad, de interiorismo, de alumnos que se forman, de exalumnos que vienen a eventos de networking, a grandes interioristas muy consagrados que vienen a dar masterclasses. Entonces, es un sitio que necesitamos tener pues, como sitio de unión, ¿no? Es un sitio muy familiar, seguimos siendo una empresa que nos entendemos muy familia. Tú hoy con la red alumni, cuando entras en IDECO, te formas y luego no sales, te quedas, porque tenemos una red alumni en la que vas a ser parte siempre, que te ofrece networking, formación, te ofrece visitas, ahora estamos organizando un viaje a París, o sea, realmente hay un elemento social más allá de la formación que es muy bonito y necesitamos un sitio, necesitamos un hogar para todas esas actividades que se están multiplicando este año en actividad tremenda y estamos muy orgullosos. Os invito a venir. Hay un espacio de mucho color que te despierta la creatividad y pues las aulas blancas como un folio de papel para que luego seas tú el que crea, ¿no? Sí. Y eso yo entiendo que eso es clave a la escuela, ¿no? Esa posibilidad de la experiencia y sobre todo para quienes vienen desde fuera de España, fuera de Madrid, pero fuera de España también. ¿Cuál es ese plan o cómo es esa visión para la expansión internacional? Sí, o sea, nosotros ahora hemos visto, siempre hemos tenido alumnos de fuera, ¿no? En las clases presenciales que llevamos 18 años haciendo, siempre ha habido un cierto porcentaje de alumnos fuera de España, ¿no? Pasa que ese porcentaje ha ido creciendo, ¿no? ¿Por qué? Primero porque España es muy atractiva y Madrid es muy atractiva como sitio en el que aprender, ¿no? Vemos que Madrid se ha convertido en un hub de educación espectacular, ¿no? Tú vas por las calles hoy en Madrid, a diferencia de hace 10 o 20 años, es mucho más internacional, es mucho más cosmopolita, ¿no? Es realmente muy bonita la experiencia. Segundo, el diseño, y el diseño interior es también español, tiene mucho renombre fuera. Y por tanto sabemos que tenemos excelentes profesionales,
excelentes docentes, que todos nuestros docentes son interioristas en activo. Esto para nosotros es muy importante. Están tocando proyectos, materiales, clientes. Entonces, eso los alumnos lo reconocen. Y entonces, como eso también lo reconocen desde fuera, pues este año hemos abierto presencia en México y hemos cerrado alianzas con 4 instituciones muy relevantes en México: la Universidad Anáhuac, la Iberoamericana, la UMP y el ISAD, que es el Instituto Superior de Arquitectura y Diseño. Y todos tienen mucho respeto y mucho interés por el interiorismo español. Y por tanto, nuestra propuesta de llegar a una alianza, de que nos manden alumnos de intercambio, que es lo que vamos a hacer a partir del próximo verano, pues les resultó muy atractivo. Estamos muy agradecidos a ello porque realmente ya se están generando también muchas sinergias a nivel docente. Estamos incorporando docentes de México, que viene bien, por ejemplo, para los horarios. Muchas de nuestras formaciones online, entonces nos está permitiendo atender también en horarios distintos a los digamos, el horario laboral en Madrid. Pues Latinoamérica para nosotros es una apuesta muy importante, pero porque hemos visto que vienen cada vez más sin llamarles. Entonces ahora simplemente es atenderles mejor, atender mejor sus circunstancias y ver hasta dónde nos llega. Pero yo estoy convencido que acabaremos siendo la escuela de referencia en interiorismo en todo el ámbito hispanoparlante. Sí. Hombre, al final eso es una responsabilidad también, ¿no? Representar el diseño español. Sí, bueno, yo creo que la principal responsabilidad para nosotros son los más de 1.300 alumnos que están ahora formándose con nosotros. Porque realmente hacemos una promesa que es: te vamos a formar en muy poco tiempo. Eso requiere un gran esfuerzo en tiempo y en trabajo por su parte, también en dinero, porque las formaciones buenas no son baratas. Si alguien te está regalando con un descuento algo del 50%, es que vale la mitad. Entonces, te tienes que cuestionar si merece la pena la inversión. Nosotros la palabra descuento no existe. Nosotros tenemos una formación excelente, que es cada vez mejor. Vamos incorporando la IA, vamos abriendo un campus excelente, y eso tiene su coste. Entonces, nuestra principal responsabilidad es que ese alumno que apuesta por nosotros, hace el esfuerzo por nuestra formación, cumplir la promesa de que luego va a salir muy bien formado y poder incorporarse o al mercado laboral como interiorista con éxito o establecer su propio estudio. Hacemos mucha ayuda al emprendimiento porque muchos de nuestros alumnos, como están en esa franja de edad, muchos, ¿no? de entre 30 y 50, lo que desean es montar su propio estudio y muchos lo hacen con éxito, ¿no? Los últimos premios, los premios Scala que hemos creado en la escuela, pues siempre premiamos también proyectos de exalumnos. Pues hay un premio que en la última edición ganaron pues dos alumnas que se conocieron en la escuela, montaron su estudio, fabuloso estudio, es una maravilla. Esto es tremendamente satisfactorio. Con ellos es la principal responsabilidad que sentimos, con los alumnos. Pues han estado aquí en el podcast también. Bien. Lo sé. Son fantásticas. Son fantásticas y tienen un estilo muy, muy único. Sí, y a nivel de números, entonces, pues, que has comentado que son como 1.300 alumnos ahora mismo. En formación ahora mismo. En formación ahora mismo. De ahí, ¿cuántas o qué porcentaje de los alumnos terminan montando un estudio propio, por ejemplo? Pues yo te diría que en torno a la mitad terminan montando su propio estudio. A veces pasan antes por un empleo en otro estudio. Tenemos una bolsa laboral dentro de la red alumni creciente. O sea, solo la semana pasada pusimos 6 ofertas de empleo en la red alumni, algunas de mucha calidad, estudios donde dices, chapó, ¿por qué? Porque muchos son exalumnos nuestros, ¿no? Tenemos a Alejandro Guzmán, o sea, tenemos a exalumnos que con muchísimo éxito, mucha trayectoria en muy poco tiempo, que cuando buscan talento, pues saben que tienen que buscarlo en IDECO, ¿no? Porque es aquí en la Escuela Madrileña de Decoración donde ellos se formaron y saben lo que van a encontrar, ¿no? Entonces mucha gente pasa por ahí y luego monta su estudio y muchos directamente deciden montar su estudio y ahí tenemos muchas ayudas también dentro de la formación en la escuela y también en la red de alumni también ofrecemos formación y acompañamiento para esos primeros proyectos, para establecerte como estudio. O sea, entendemos que eso también es importante, no nos podemos limitar a lo que es puramente técnico en la enseñanza de interiorismo, sino que tenemos que ayudar a que salgan a la vida real. O sea, nuestra formación ya está siempre muy enfocado en lo práctico. Queremos que se empapen, que salgan. Por eso hemos lanzado lo que es el IDECO Experience, que son fines de semana temáticos
viernes tarde y sábado en distintos ámbitos, muy prácticos para que salgan a ver y experimentar más, muy experiencial, pero también a la hora de crear una empresa, eso también está incluido ahí, porque necesitas que alguien te diga cómo se presupuesta, ¿no? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Cómo creo una marca? ¿Dónde registro el nombre? ¿Cómo funciona esto de la contabilidad y las gestorías? Pues eso alguien te lo tiene que enseñar y ahí estamos también para dar apoyo. Qué bien. ¿Y dónde imaginas dentro de 5 años, a nivel de cifras, a dónde creéis que podéis llegar en cuanto al número de alumnos, el porcentaje que son desde otros países, el porcentaje que terminan por la vía emprendimiento? ¿Dónde imaginas estas estadísticas? Nosotros cuando tenemos muy claro que buscamos ser una escuela con mucho impacto. Lo que hacemos es estupendo, queremos llegar a más personas haciendo lo que siempre hemos hecho bien, incluso mejor. Entonces tenemos ahí una cifra mágica que queremos acercarnos a los 4.000 alumnos en activo. O sea, eso es un crecimiento importante, pero haciéndolo muy bien. Con lo cual nosotros estamos trabajando en nuevas formaciones, pero lo hacemos, ¿no? En cosas de palacio, ¿no? Pues de espacio, ¿no? Pues trabajamos muy bien que la formación sea excelente. El IDECO Experience que lo hemos lanzado le hemos dedicado mucho tiempo para que sea una experiencia realmente novedosa en la formación de interiorismo en España. Esto no existe, no lo tiene nadie. Son 20 fines de semana a lo largo de 18 meses con distintas temáticas. Tú vas eligiendo cuándo y qué, perfectamente compaginable con otro trabajo que tengas. Igual ya eres interiorista formado en IDECO o en otro sitio, o igual haces otra cosa y eso es tu primer contacto con el interiorismo, pero le dedicamos mucho tiempo. No va a tener un impacto enorme en la facturación, por ejemplo. Lo que va a tener un impacto enorme es en la calidad de la formación que ofrecemos, ¿no? Sí. Con lo cual vamos a crecer al ritmo al que podamos ofrecer servicios excelentes. O sea, esta es la aguja que tenemos. Oye, pues es que me encanta escucharte, la verdad, y me encanta que tienes tan claro esa visión y esa dirección en la que quieres llegar. Y bueno, sí, es que la otra pregunta, pues bueno, que tenía, pero yo creo que ya lo has contestado, o por lo menos es muy evidente para mí qué es lo que tú puedes hacer que nadie más puede hacer. Desde mi punto de vista es esa visión y esa visión y dar esa brújula, ¿no? Sí, yo creo que un directivo tiene que crear cultura también. O sea, es muy importante desarrollar y cuando creces rápido un reto, ¿no? Cuidar el propósito, tener claro todos el propósito y crear una cultura y fomentar una serie de comportamientos de hacer y de no hacer que lleven a que podamos cumplir esos objetivos y ese propósito. Esto creo que es el rol más importante del líder. Y luego el ser dispensable. O sea, que no pase nada el día que no estés. O sea, si un día resulta que en tu empresa, Steven, te das cuenta que eres prescindible y te vas un mes y no pasa nada, o te has enfermado y has estado 3 meses o 3 semanas y no pasa nada, has hecho bien tu trabajo de líder. Sí, sí. Pues yo creo que ser prescindible, eso ya, yo creo que lo he sido siempre. Pero siempre nos gusta terminar con como 3 preguntas finales. Entonces, Vale, pues para terminar el podcast, pues una de las 3 preguntas finales que te hago es el mayor desafío con el que te has encontrado en tu carrera profesional. El cambio, la incorporación a la Escuela Melina de Decoración a IDECO, sin lugar a duda. El gran aprendizaje que te llevas en tu andadura hacia el éxito, que mira que son años de carrera. Lo importante que es la humildad, el reconocer que te equivocas y que puedes aprender de ello y que no pasa nada. Esto es un camino. El camino es lo importante, no tanto la imagen que das. Qué bueno. Y la última pregunta que te hago es que si pudieras volver a tu pasado, a tu yo ese de 16, 18 años, ¿qué consejo le darías? Emprende. Emprende, atrévete. Yo he estado muy a gusto durante muchos años trabajando para otros y estoy muy agradecido a todos mis jefes. Pero si hubiera tenido la idea y el coraje de emprender antes, como hizo mi padre, que fue emprendedor siempre, si pudiera volver atrás es lo que haría. Pero sinceramente soy muy feliz y prefiero no volver atrás ni un día. Qué bueno, pues esas son las 3 preguntas finales que te haríamos.
Vale, pues muchísimas gracias, Henry, de verdad.